Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es martes 3 de septiembre. Bienvenidos a Primer Click. Los temas de hoy: el dólar avanza a la espera de nuevas cifras de Estados Unidos. ¿Será acaso Japón el que podría dar un golpe inesperado a los mercados? Tenemos señales de repunte en Chile y una importante proyección para el tipo de cambio. Y finalmente, Volkswagen y la industria alemana sienten el peso de la competencia china. Comenzamos por lo que están mostrando los futuros de Wall Street. El mercado estadounidense se apresta a retomar la actividad tras haber estado cerrado ayer por feriado. Los futuros de los principales índices apuntan a una apertura a la baja. Se alinean así con las pérdidas que dominaron la sesión en Asia y también con lo que estamos viendo en Europa, donde el Stock 600, si bien trata de mantenerse cerca de su nivel récord, no puede evitar una caída de 0,11%. La atención está en el dólar. La divisa estadounidense amplía su avance de los últimos días, se ubica ya en su mayor nivel en 2 semanas, como reflejo de la búsqueda de refugio de parte de los inversionistas, pero también un reflejo de cómo se han ajustado a la baja las expectativas de un recorte de tasas de 50 puntos base en la reunión de la Fed del 18 de septiembre. Analistas apuntan que muy raramente la Reserva Federal ha iniciado un ciclo de bajas de tasas con un recorte tan agresivo. Sin embargo, todavía se da en el mercado un 31% de probabilidad de un recorte de esa magnitud. En esta incertidumbre van a ser claves los reportes económicos que se publican a partir de hoy hasta el viernes. Vamos a ir como una especie de increciendo hacia el reporte del mercado laboral que se va a publicar al final de la semana y que es considerado la clave para la próxima decisión de la política monetaria de la Fed. Por ahora, lo que tendremos hoy es el índice PMI de manufacturas medido por el Instituto de Gerentes de Compra, sus siglas en inglés ISM. Se considera que este es el índice PMI que analistas y que la Fed toman más en cuenta y fue el índice que encendió las alarmas el mes pasado cuando mostró una fuerte contracción de la actividad fabril en Estados Unidos durante julio. El índice se esperaba que marcara una ligera alza respecto a junio, pero lo que hizo fue profundizar su caída en terreno de recesión. Marcó 46,5, recuerden, en el índice PMI bajo 50 es contracción, sobre 50 es crecimiento. Y esto encendió las alertas sobre una debilidad mayor de la economía estadounidense. Fue también uno de los factores detrás de esta presión para que la Fed finalmente comenzara con el recorte de tasas de interés. ¿Qué va a pasar con el índice ahora en agosto? Analistas están anticipando un registro de 47,5, todavía bastante en terreno de contracción, pero mostrando una mejoría respecto a la lectura de julio. Una cifra que muestre un repunte aún mayor pondría en duda esas apuestas agresivas de recortes de parte de la Fed, al menos hasta que tengamos los datos del mercado laboral. Todas estas dudas se están reflejando en el dólar. Como les mencionaba, la divisa extiende el repunte que comenzó ya hacia el final de la semana pasada. También se está señalando que hay inversionistas refugiándose en el dólar, que es algo que ya hemos visto con anterioridad y que aumenta la presión al alza para la divisa. Ya las monedas de la región están sintiendo la presión de un dólar más fuerte. Ayer tuvimos una jornada de pérdidas prácticamente para todas las principales monedas latinoamericanas, a excepción del peso colombiano que logró apreciarse frente al dólar. Hoy todo apunta a una sesión de mucha presión para el peso chileno. Ayer ya vimos cómo el tipo de cambio local avanzó cerca de la zona de los 920 pesos, también en reacción a la caída del precio del cobre.
Hoy tenemos los mismos elementos ya a la apertura, un dólar más fuerte y un cobre que pierde más de 1,6% en el COMEX y 1,23% en Londres. Quiero destacar una nota que trae Diario Financiero en su edición de hoy y que recoge las proyecciones de la Larraín Vial para la economía local, sobre todo para el tipo de cambio. Su escenario base apunta a un tipo de cambio en 1,000 pesos tan pronto como el próximo año. Es un escenario que contempla una mayor presión inflacionaria que llevaría al Banco Central de Chile a retomar las alzas de tasas de interés el próximo año y que también contempla una debilidad de la economía china que afectaría, o más bien seguiría afectando el precio del cobre. Voy a colocar el link a ese artículo en las notas del podcast por si quieren leer más detalles. Otro factor que puede afectar a las monedas latinoamericanas es el desarme del carry trade japonés. Y este es uno de los puntos que estoy escuchando mencionar cada vez más a analistas que se salen un poco del consenso del mercado, están encendiendo las alarmas de cómo el mercado está subestimando la acción del Banco de Japón. Todavía los precios de diferentes activos financieros no contemplan tasas más altas en Japón, pero esta mañana el gobernador del Banco Central nipón, Kazuo Ueda, advirtió que están listos para elevar las tasas de interés si la economía avanza según el escenario previsto. Ya hay algunos hedge funds, algunos analistas que están diciendo prepárense, se vienen más alzas de tasas, una tan pronto como en los próximos meses de parte del Banco de Japón. Cómo esto podría generar todo un movimiento de repatriación de capitales que los japoneses han invertido en otras monedas, en otros mercados, hacia su mercado local, sobre todo si consideramos que la Reserva Federal va a comenzar a reducir las tasas de interés y que se esperan también recortes del Banco de Inglaterra, del Banco Central Europeo. Este movimiento de capitales hacia Japón, el desarme mayor del carry trade, afectaría a activos de mayor riesgo, como son los activos emergentes, incluyendo las monedas. Y de Japón vamos a China, desde donde llegan nuevos titulares en esta ola de medidas proteccionistas que se están generando alrededor de las principales economías. Beijing anuncia una investigación o dice estar considerando una investigación por antidumping contra las importaciones de canola canadiense. Es la respuesta de China a la decisión de Canadá de elevar en 100% los aranceles a los vehículos eléctricos de China y en 25% al acero y al aluminio que llega desde ese país. Canadá solo siguió el guión trazado por Estados Unidos y la Unión Europea, que ya elevaron también sus aranceles a los vehículos eléctricos chinos principalmente, pero también a otros productos como el acero. Y esto lleva al debate sobre qué tan efectivas son estas medidas. Los aranceles finalmente se traducen en mayores precios para los consumidores. La pregunta es si esto favorece a la campaña contra el cambio climático, a la electrificación del transporte. Y al mismo tiempo se entiende cuando vemos empresas como Volkswagen, una de las automotrices consideradas más poderosas del mundo, anunciar que está considerando el cierre de fábricas por primera vez en su historia en Alemania. La medida buscaría reducir costos y se lee como una directa consecuencia de la pérdida de terreno de Volkswagen frente a empresas chinas, sobre todo en el mercado de vehículos eléctricos. También podría interpretarse como una muestra de los problemas que ha tenido la industria alemana en innovar, en adaptarse a las nuevas tecnologías y a las nuevas demandas del mercado. Parte de los problemas que están afectando en general a la industria alemana, hay llamados a que se necesitan reformas importantes, sobre todo para cambiar el modelo de crecimiento y reducir la dependencia hacia China. Este último punto, importante también para varias economías de la región.
Revisemos la agenda para hoy, que es bastante intensa. Además de esa cifra, en Estados Unidos tenemos reportes importantes. En Latinoamérica, en Brasil tendremos el PIB del segundo trimestre. En México se publica la tasa de desempleo de julio. Y en Chile tendremos la decisión de política monetaria del Banco Central por la tarde. Ayer ya tuvimos una sorpresa con el índice de actividad económica, arrojó una expansión mucho mayor a la que esperaba el mercado, registró un crecimiento en julio de 4,2% interanual y a pesar de eso, el mercado espera que el Banco Central avance con un recorte de tasas de 25 puntos base que lleve al tipo de interés de referencia a 5,50. No se pierdan la cobertura de Diario Financiero con el detalle del IMASEC y la reacción en el mercado local, si bien hay un ajuste al alza para la proyección de crecimiento hacia fin de año, ya más en torno a ese 2,6% que espera el Ministerio de Hacienda. Sí hay algunos llamados de alerta como que debemos esperar tasas más moderadas hacia adelante y también una alerta respecto al gasto público. Antes de despedirme, quiero revisar con ustedes otros titulares de Diario Financiero y también de DF-Sud. En el caso de DF-Sud, se destaca en la portada los últimos eventos en Venezuela. Ayer la Fiscalía de ese país pidió la captura de Edmundo González, ganador de la elección presidencial, acusándolo de graves delitos de conspiración y sabotaje. Diario Financiero abre su edición de hoy con el acuerdo de Telefónica y América Móvil para presentar una oferta no vinculante por WOM. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y dfsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de darnos su calificación, su comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.